Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Les había ya enviado a las delegadas de ambas secciones los slides para que ustedes puedan tener. Voy a empezar entonces a compartir un poquito mi ventana. Un segundito. Ahí está. Ok. Hoy nos toca hablar entonces de... Ups, ahí está. De oftalmopediatría. Oftalmopediatría dentro de lo que es oftalmología es una subespecialidad, o sea, los que nos recibimos de oftalmólogos otra vez debemos hacer 3 años de una subespecialidad que incluye manejo de pacientes pediátricos, así como también manejo de pacientes con estrabismo. La mayoría de nosotros, de los oftalmólogos, esperen que un segundito, me salió un aviso que no entendí, bueno, no importa. Ahí está. Me sale más un video que me avisa que estoy compartiendo mi pantalla, no sé, la primera que me aparece. Bueno, en la mayoría de los oftalmólogos igual atendemos niños porque a partir de los 12 años más o menos la, se maneja casi como un ojo adulto. Sin embargo, existen casos especiales que sí son manejados por los oftalmopediatras. Yo no soy oftalmopediatra ahora, pero es algo que todos manejamos, todos sabemos y es importante que todos sepamos diagnosticar. Inclusive hay patologías que vamos a ir viendo que es muy importante que ustedes como médicos generales, como médicos de familia, en la atención primaria, secundaria o terciaria sepan identificar para saber derivar a los servicios correspondientes. Quiero hablarles un poquitito de lo que es la ambliopía primero. La ambliopía, Doutora, sí, perdão, tem como a senhora colocar para apresentar novamente? Porque sí, não está aparecendo para nós outros. ok, Graças. un segundito. ¿Ahí qué tal? Agora sim, graças. Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, la ambliopía. Para entender un poquito de la ambliopía, tenemos que saber, y les voy a hablar nomás así rápido, de que desde que nacemos hasta más o menos los 2 años se da un proceso de emetropización, o sea, es que se da un proceso en el cual pasamos de ver poquito, luego cuando nace recién ve poquito, pasamos a ver ya casi como un ojo adulto o muy similar, siempre y cuando tengamos en cuenta de que el ojo se desarrolla normalmente y esto conlleva un proceso de crecimiento y desarrollo de las estructuras oculares, así como también el desarrollo de lo que son las vías visuales desde la retina, desde el nervio óptico, pasando por los nervios ópticos, quiasmas, cintillas y corteza occipital. Cuando existe alguna deprivación en alguna parte de la vía visual, podemos tener una disminución uni o bilateral de la agudeza visual y esto se suele deber a una alteración dentro de lo que es el desarrollo de la vía visual. Por lo general, esto en ausencia de patología orgánica. Esto que dice aquí en ausencia de patología orgánica es algo que tenemos que tomarlo con pinzas. ¿Por qué digo esto? Porque
suele haber, en la mayoría de los casos, algo que realmente es orgánico, por ejemplo, una catarata congénita o un desvío del ojo que hace que en ese ojito no se desarrolle bien la visión. Ya eliminada ese proceso orgánico que está causando una deprivación, y si queda ahí un déficit visual secundario, a eso es lo que llamamos ambliopía. O sea, en ausencia de patología ocular orgánica ya en el momento del diagnóstico, una vez eliminado. La ambliopía puede darse por diferentes causas y es así como se clasifica de varias formas. Esta es la forma más común de clasificarla. Puede ser una ambliopía estrábica que deriva de la interacción binocular anormal en la que existe una supresión del ojo desviado. O sea, yo les voy a mostrar más adelante, pero cuando tenemos el ojito desviado y el paciente es joven, o sea, es niño, este no tiene una visión doble como tendría cualquiera de nosotros en caso de que hoy se desvíe nuestro ojo, sino que uno de los ojitos, una de las vías visuales es suprimida. Entonces el paciente, si bien no ve doble, ves una sola imagen. Esta vía es suprimida, entonces el desuso o la supresión de esta vía de este ojo hace que no sea usado y por lo tanto genere ambliopía a lo largo del tiempo. También podemos tener ambliopía anisometrópica. La anisometropía es diferencia de graduación entre los dos ojos. Cuando tenemos un pacientito que tiene, por ejemplo, miopía en un lado y no tiene miopía en el otro, o tiene hipermetropía en un lado y no tiene hipermetropía en el otro, el ojo afectado puede desarrollar ambliopía. También un paciente, como ya les dije, en el que tiene una alteración, por ejemplo, de la opacidad de medios, por ejemplo, una catarata congénita, puede generar ambliopía por deprivación de estímulo. También podemos tener ambliopía bilateral en la cual el paciente tiene una, mm, eh, una ametropía bilateral, por ejemplo, miopía, por ejemplo, hipermetropía. Y ya cuando tenemos una reducción de la visión en uno de los meridianos del ojo, como en los astigmatismos, podemos tener una ambliopía de tipo meridional. La ambliopía es una entidad muy, muy amplia. Cuando hablamos de miopía, podemos estar hablando de miles de cosas, miles de causas, pero lo importante en un paciente que está en etapa de desarrollo ocular, muy, muy, muy importante es examinar el ojo, diagnosticar la enfermedad orgánica si es que se encuentra visible y proceder a la corrección de esta. Por ejemplo, si encontramos una catarata, es importante operar o tomar recaudos en el asunto. Si encontramos una ametropía que tenemos que corregir, el pacientito tiene que usar lentes y también se utiliza mucho dentro de lo que es la oftalmopediatría los parches oculares. ¿El parche ocular para qué sirve? Para hacerle trabajar a ese ojito ambliope. El ojo ambliope también se conoce como ojo perezoso. Es un ojo que al no estar trabajando, deja de querer trabajar. Por lo tanto, lo que se hace con los parches es tapar el ojo sano y hacerle obligatoriamente trabajar a ese ojo perezoso. Se suele hacer un esquema de parche alternado, ya que no queremos tampoco que el ojo tapado se vuelva perezoso. El esquema yo no manejo demasiado bien, como ya les dije, no soy oftalmopediatra, pero sé que depende muchas veces de la edad, depende de la patología ocular de este paciente y también depende de la predisposición. Alguno de ustedes tendrá primitos, sobrinitos o hijitos que necesitará parches y lo más importante en estos niños, aunque no parezca, es muchas veces orientar a los padres, ya que la mayoría de los casos en los que fracasa el uso de parches oculares es por culpa de que los padres no insisten, porque el niño de por sí no se quiere dejar parchar. Es responsabilidad de los padres insistir en esto. El uso de parche junto con el uso de la corrección óptica puede mejorar hasta los 7 o 8 años la ambliopía. O sea, la ambliopía hasta un cierto punto se puede corregir con el uso de parches
inclusive hasta un poquito más de edad, ya dependiendo de la insistencia, dependiendo de lo que tenga y de muchos otros factores. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de prácticamente de lo que más se encargan los oftalmopediatras, que es el estrabismo. Estrabismo, ustedes seguro que ya saben, estrabismo es desvío del ojo. Y para hablar de estrabismo, yo les voy a dar una serie de conceptos primero para que se puedan ubicar dentro de lo que es la musculatura extraocular y de cómo se desarrolla el proceso de fisiología sensorial a medida que uno se va desarrollando. Entonces, los músculos extraoculares son los músculos que se encargan de mover el ojo. Son seis, o sea, gracias a seis músculos de cada lado, evidentemente, es que nuestro ojo se puede mover hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Estos son el músculo recto, los músculos rectos que tenemos, el superior, el inferior, el recto medial o recto interno y recto lateral o recto externo. Y tenemos dos oblicuos, el oblicuo mayor o superior y el oblicuo menor o inferior. Todos estos músculos tienen una acción primaria y también tienen una acción secundaria y gracias a esto es que el ojo es capaz de moverse. Los rectos horizontales, que son el recto interno y el externo, solamente hacen movimientos de aducción y abducción ocular. Sin embargo, el recto superior, aparte de ser el encargado de elevación de la mirada, también tiene una acción secundaria de aducción del ojo, o sea, que mire hacia adentro y de torsión interna. El recto inferior se encarga también de la depresión de la mirada, o sea, de mirar hacia abajo, y también de aducción y torsión interna, perdón, torsión externa. El oblicuo superior o oblicuo mayor tiene la acción primaria de torsión externa, pero también se encarga de forma secundaria de la elevación y la abducción. Y el oblicuo inferior, perdón, oblicuos superiores, torsión interna y como secundario es depresión y abducción. Y el oblicuo inferior es torsión externa, así como elevación y abducción como acciones secundarias. Esto lo tienen todo anotado en las notas del orador, así que van a poder revisarlo ahí. Un poco confuso, pero no es muy difícil. Solamente tienen que entender la posición de los músculos, porque los rectos superior e inferior no se insertan de forma recta, sino que tienen una inserción un tanto oblicua, y es por eso que también podrían participar en la torsión. Tienen su tendón de origen, los músculos rectos, en la, en el vértice orbitario por un tendón común que se llama anillo de Sim. Dentro del vértice orbitario también se origina el tendón del oblicuo superior, pero no en el anillo de Sim, sino en uno de los bordes del agujero óptico, un poquito por encima y un poquito medial. Y el oblicuo inferior no se origina del vértice, sino que tiene su inserción en una pequeña depresión que está justo por detrás del reborde orbitario. Algo muy interesante también de los músculos oculares es que estos son inervados directamente por pares craneales. El oblicuo, y esto es pregunta de examen, porque un paciente que sufre una parálisis, por ejemplo, de X músculo, ustedes van a poder sospechar de una parálisis de un par craneal en específico y muchas veces ayuda para el diagnóstico de patologías musculares cerebrales y demás. Esto está todo escrito
también dentro de las notas del orador de los slides que le mandé, y seguro que ya habrán dado en neurocirugía. El músculo recto lateral está inervado por el sexto par craneal, que es, como su nombre lo dice, motor ocular externo. Claro, recto lateral mueve el ojo hacia afuera, entonces motor ocular externo, sexto par, o músculo, el músculo abductor entonces. El oblicuo superior también tiene su propio par craneal, que es el cuarto par craneal, denominado también patético o troclear. Se llama patético troclear porque este músculo tiene como una pequeña polea, o sea, una tróclea a través del cual, la cual se mueve. Entonces, decíamos, sexto par, recto lateral. Cuarto par, oblicuo superior. El resto de los músculos, entonces, que son el oblicuo inferior, recto superior, recto inferior y recto medial, así como también el elevador del párpado superior, que no está en este esquema, están inervados por el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal. ¿Sí? Entonces, muchas veces, o sea, a mí ya me pasó que recibí un paciente con tosis palpebral, ojo, tosis palpebral, está, mi elevador del párpado está dañado, y al elevarle el párpado veo el ojo desviado hacia afuera. Entonces, eso automáticamente tiene que llevarnos a pensar en una parálisis del tercer par. ¿Por qué va a estar desviado hacia afuera? Porque el recto superior e inferior, al estar paralizados, ambos no le llevan al ojo ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero si está paralizado el recto medial y no el lateral que funciona le lleva al ojo hacia su lado y hace que se desvíe hacia afuera. Entonces, ustedes ya van a dar seguramente mejor en neurología todos los pares y cómo ir estudiando par canal por par canal, pero quiero que me aprendan esta inervación, ya que, como les dije muchas veces, puede inclusive identificar el lugar de la patología vascular. Bueno, en cuanto a los movimientos que realiza un ojo, fisiológicamente hablando, si trazamos un plano coronal que pasa por el, el centro de rotación del ojo, podemos trazar tres ejes principales. Un eje horizontal, un eje vertical y un eje anteroposterior. El ojo es capaz de realizar movimientos de derecha a izquierda, o sea, aducción y abducción, girando sobre el eje Z. También el ojo es capaz de moverse hacia arriba y hacia abajo, elevación y depresión, girando sobre el eje X. Pero el ojo también, y esto es un movimiento muy poco percibido, puede realizar movimientos torsionales, o sea, hacia adentro y hacia afuera, siguiendo el eje Y. Bueno, saliendo ya de lo que son los movimientos y los músculos, unos conceptos más que quiero que entiendan, porque es de suprema importancia, es la fisiología sensorial. Si ustedes se ponen a leer o a buscar sobre fisiología sensorial, van a encontrar muchísima más información de la que yo les voy a dar ahora, pero estos son los conceptos que a mí me interesa que sepan hoy. Uno de ellos se llama correspondencia retiniana. Nosotros tenemos dos ojos que, si bien trabajan juntos, son dos órganos diferentes. Y cada ojo tiene su propia retina, que, como sabemos, es el conjunto de células que recubre la parte interna de ambos ojos. Cada parte de la retina, como ya vimos en glaucoma, como ya vimos cuando hablamos de campo visual, está encargada de captar una parte del campo visual.
Entonces, zonas de la retina que captan la misma imagen en ambos ojos se denominan puntos correspondientes. Son puntos de la retina que comparten la misma dirección visual. O sea, si una parte de la retina nasal de un ojo ve una casita aquí y la retina temporal ve la casita aquí, la retina nasal también capta la casita aquí. Esta zona de la retina del ojo derecho y esta zona de la retina del ojo izquierdo van a ser puntos correspondientes de la retina. Y esta organización retinotópica se refleja a lo largo de las vías visuales. O sea, correspondencia retiniana es que una parte de la retina de un ojo capte la imagen y, y otra parte de la retina del ojo capte otra imagen. Esto se transmita a través de las vías visuales y cuando llega a la corteza visual, o sea, a la parte ya central, al cerebro, el cerebro procesa y hace que nosotros nos demos cuenta de que, o sea, no es que nos demos cuenta, sino que percibe como una imagen única. O sea, esto se llama proceso de fusión y es el fenómeno por el cual las imágenes que existen en áreas retinianas correspondientes son unificadas a nivel cortical. Sin embargo, ya que un ojo ve desde un ángulo y otro ojo ve desde otro ángulo, también la corteza procesa que existe cierta disparidad entre ambas imágenes y esto lo refleja como una percepción de profundidad de los objetos. Es decir, yo percibo solamente una casa, pero esa percepción binocular desde diferentes ángulos me permite saber que esa casa está, o sea, me permite conjeturar a qué distancia se encuentra esa casa. Y si yo tengo, por ejemplo, dos objetos, uno un poquito más delante y uno un poquito más atrás, me permite también, a mí también percibir cuál está delante y cuál está atrás. Parece algo que a todos nos sale de forma natural. Sin embargo, en pacientes que no tienen visión binocular, no se desarrolla esta percepción de profundidad que se llama estereopsis y por lo tanto son pacientes que no pueden detectar la profundidad. No es algo que nosotros utilicemos en nuestro día a día, pero es una función vital para ciertas actividades profesionales. Por ejemplo, se solicita un test de estereopsis a pacientes, a personas que van a realizar, van a ser pilotos de avión. Sí o sí hay que tener una visión de profundidad, porque en el cielo creo que no es un poco difícil, entonces uno tiene que tener una buena percepción de profundidad. Y también para nosotros, los que hacemos microcirugía oftalmológica, tenemos que tener una estereopsis óptima, ya que al trabajar dentro del ojo, las estructuras son muy pequeñas y un milímetro, irnos sin querer un milímetro más atrás puede representar un daño dentro de la cirugía y por lo tanto eh, es muy importante la visión de profundidad. Existen test especiales que sirven para testearnos. Muchos de nosotros, o sea, yo sí sé que tengo estereopsis porque me hicieron el test antes de entrar al quirófano, pero muchas personas no saben que no tienen una visión de profundidad desarrollada y existen test específicos que se hacen para eso. Ahora, si un adulto de un día para el, no, no sé si de un día para el otro, pero una persona adulta en la que ya tenemos una visión desarrollada, presenta los ejes visuales desviados, cada objeto va a caer en puntos no correspondientes de la retina. O sea, em, nosotros tenemos puntos específicamente que se corresponden. Si es que si es que los ojos están desviados, no va a caer en los puntos correspondientes y por lo tanto vamos a obtener visión doble o diplopía. Sin embargo, si esto se desarrolla en pacientes
pequeños, dentro de los 5 o 6 años de vida, a nivel cortical se desarrolla un fenómeno que se llama supresión, que lo que hace es eliminar una de las imágenes y por lo tanto la percibimos solamente en uno de los dos ojos. Por ejemplo, acá vemos que si bien a nivel central se recibe dos imágenes del pollito, una de las vías es suprimida y solamente percibimos una imagen. Sin embargo, esa solo está utilizando una de las vías y por lo tanto esa vía no utilizada puede no desarrollarse y con el tiempo generar ambliopía, que como les dije es una disminución de la visión por falta del desarrollo visual, desarrollo de la vía visual. Bueno, ahora ya hablamos de los músculos oculares, ya hablamos de de lo que son las alteraciones de la fisiología sensorial y también hablamos ya de ciertas alteraciones que podemos tener cuando tenemos visión binocular. Ahora, vamos a hablar de forma superficial porque es muy largo realmente el estudio de los movimientos oculares y de la fisiología sensorial. Estos son los exámenes básicos que se hacen dentro de un consultorio en el que queremos estudiar los movimientos oculares, o sea, un consultorio generalmente de estrabismo. Siempre es importante determinar la historia clínica y la agudeza visual, y ya posteriormente se procede a evaluar lo que son los movimientos oculares. Esto es algo que ustedes mismos pueden realizarlo dentro de sus consultorios. La gente que hace neuro muchas veces también hace el examen de los movimientos oculares. También los pediatras sé que suelen hacer. Y lo que se estudian son tres tipos de movimientos oculares. Las versiones, que son los movimientos de los dos ojos juntos, o sea, movimientos binoculares, que son 9 posiciones de la mirada en total. Una, que es la posición primaria, que es la mirada de frente, y 8 posiciones excéntricas, que son la supraversión, infraversión, levoversión, dextroversión y sus combinaciones dextro-supra, dextro-infra, levo-supra y levo-infra. Esto lo hacemos pidiendo al paciente que siga un objeto diana, generalmente un lápiz o una linterna, y vamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, así como una cruz, y luego hacia las diagonales. Ocluimos un ojo y nos ponemos a examinar los movimientos monooculares, que son las ducciones. Podemos tener supraducción, infraducción, abducción, aducción, incicloducción, que es una torsión, y excicloducción, que es otra torsión. Y por último, evaluamos las vergencias, que son movimientos binoculares simultáneos pero no conjugados, esto es, en direcciones diferentes. La convergencia es la aducción simultánea de ambos ojos, que lo hacemos acercando un objeto hasta la nariz. Y la divergencia es la abducción simultánea de ambos ojos, que lo hacemos alejando el objeto. Posteriormente ya pasamos a estudios que son más específicos para diagnosticar un desvío ocular o también para, si ya sabemos que el paciente tiene desvío, para identificar cuál es su ojo fijador. Cuando hablamos de desvíos oculares, muchas veces vemos al paciente y nosotros vemos que con un ojo nos mira y el otro ojo está desviado. Pero hay veces que el paciente alterna ambos ojos. A veces mira con uno, a veces mira con otro. Y hay veces también que el paciente casi siempre mira con uno, o sea, ese es su ojo fijador. El primer test, que es el que más comúnmente se hace en los consultorios de estrabismo, es el test de la oclusión y desoclusión, en el que lo que hacemos es ocluir un ojo por un tiempo, luego desocluirlo
y luego hacer lo mismo con el otro ojo. Si es que no visualmente no detectamos un desvío en uno u otro ojo, podemos empezar por cualquiera. Pero cuando detectamos que existe un ojo desviado, ocluimos primero el ojo que notamos que es fijador para ver si el ojo desviado toma el control de la fijación. Para que se entienda mejor, les voy a mostrar un poquito un video. Está en inglés, creo que todos van a entender igual. Have the patient look directly at a target at least 10 feet away. Cover the left eye and watch for a movement of the uncovered eye. Repeat this step a few times. Then do exactly the same thing in covering the right eye. If no movement occurs in the uncovered eye, the eyes are aligned. Ok. Lo que dice ahí es que se le pone más o menos a 10 pies de distancia. Se le va ocluyendo y desocluyendo. Y si no encontramos ningún movimiento, como vemos en esta señora, decimos que no existe desvío. O sea, el paciente está en ortotropia. Es sin desvío. Ortotropia es el término, está escrito más adelante, el término que utilizamos para describir ojos alineados. Here's a patient with esotropia. Acá es muy evidente que la pacientita tiene un desvío. En este caso parece estar fijando con el ojo derecho y el ojo izquierdo es el que está desviado. Left eye is deviated inward. As the fixating right eye is covered, the left Y eye ahí, moves outward to pick up. si se fijan, él le tapó el ojo fijador y automáticamente el ojo que estaba desviado es el que tomó el control de la fijación y se desvió el fijador. Fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating. Pero ella enseguida vuelve a su ojo favorito, que es el derecho. Tenemos a veces un ojo con el que elegimos fijar, vuelve al derecho. Right eye. There is a patient with exotropia. Acá se Left fijan eye que is es deviated. también un desvío, pero el desvío es hacia afuera. La anterior era hacia adentro, eso se llama esotropia. Este es hacia afuera, que es exotropia. Y va a realizar básicamente lo mismo. El paciente parece estar fijando con el derecho y estar desviado de la izquierda, entonces le va a tapar primero seguro el derecho. As the fixating right eye is covered, the left eye moves inward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. Here's a patient with a left hypertropia. The left eye is deviated upward. As the fixating eye is covered, the deviated left eye moves downward to pick up fixation. As the non-fixating left eye is covered, there is no movement of the already fixating right eye. En este último caso teníamos una hipertropia que es un desvío vertical. Son mucho menos evidentes y son mucho menos comunes también. Bueno, otro test que también se hace con oclusión se llama test de la oclusión alternante, en la que tapamos uno u otro ojo de forma alternante, 2 segundos cada uno, y lo que hace eso es romper la fusión. ¿Se acuerdan que la fusión binocular es el mecanismo cortical que hace que un objeto percibido por dos áreas correspondientes de la retina sea percibido como un único objeto a nivel cortical? Sin embargo, existen pacientes en los que si tapamos un ojo y otro, se rompe el proceso de fusión y esto hace que se le desvíen los ojos. Este desvío latente, que no es permanente, es solamente latente, que se da solamente cuando se rompe la fusión, se denomina foria, que vamos a ver también más adelante. Aquí tenemos un paciente en el que se hace el test de la ruptura de la fusión. No es alternante el test, pero sí vamos a ver cómo al romper la fusión en el ojo se desarrolla la foria, que es el estrabismo cuando rompemos la fusión binocular.
Si se fijan, es una paciente que en posición primaria tiene el ojo no desviado, pero alterna un poquitito. En el mismo ojo nomás alterna la oclusión, rompe la fusión y notamos que se desvía el ojo afectado. Una vez que ya diagnosticamos que existe un desvío ocular, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la magnitud del desvío y cuál es el sentido. El sentido es fácil. Hacia afuera, exotropia; hacia adentro, esotropia; desvío vertical si es hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, determinar la magnitud ya puede ser un poquito más complejo. Y existen dos tests que nos sirven para determinar la magnitud. La prueba de Hirschberg consiste en observar el reflejo corneal, que es este puntito brilloso que tenemos al iluminar el paciente, y determinar dónde, en qué parte del ojo cae el reflejo corneal. Aquí, por ejemplo, en el ojo izquierdo cae en el centro, pero en el derecho cae en el borde pupilar. Según donde caiga, ya sea borde pupilar, sobre el iris o a nivel del limbo, podemos determinar un aproximado de cuántos grados de desvío tiene ese paciente: 30 grados, 60 grados, 90 grados. Sin embargo, esto no es muy específico. La forma más específica o más exacta, mejor dicho, de poder medir el desvío es con la ayuda de prismas, y esto se llama prueba de Krimsky. Lo que hacemos es, tomamos a un pacientito con un desvío como este e ir y anteponiendo prismas. Estos son prismas triangulares que tienen, cada uno tiene un diferente poder. Vamos anteponiendo diferentes prismas hasta que notemos que hasta que notemos que el reflejo corneal cae en el medio. La magnitud de ese desvío va a ser el número de prismas. La forma que sacamos para expresar el desvío con la prueba de Krimsky es con dioptrías prismáticas. O sea, se le va poniendo al paciente un prisma detrás de otro hasta que determinemos, por ejemplo, tiene un desvío de 20 dioptrías prismáticas. Entonces, eso es lo que se va a notar en su historia clínica. La magnitud del desvío es importante en especialistas en estrabismo, porque esas dioptrías prismáticas se correlacionan con el número de centímetros que tienen que mover el músculo a la hora de operar a este paciente en caso de que sea sometido a una cirugía de estrabismo. Entonces decimos que el paciente está en ortotropia cuando tenemos una alineación perfecta de los ejes oculares en todas las posiciones de la mirada. Y decimos que un paciente tiene estrabismo cuando tenemos desvío de los ejes oculares. Este desvío puede ser latente, o sea, solamente cuando se rompe la fusión binocular, que son las forias, o puede ser permanente en el caso de las tropias. Las forias, entonces, como ya dijimos, son desvíos que no son permanentes, o sea, son pacientes a los que vos les vas a ver y no les vas a ver con el ojo desviado, pero sí se desvía en el momento de que le hacemos el test en el consultorio y se rompe la fusión binocular. Y a veces también se pueden evidenciar cuando el paciente está cansado o está fatigado y demás. Hablamos de esoforia cuando el desvío es hacia adentro, exoforia cuando es hacia afuera, hiperforia cuando es hacia arriba o hacia abajo respectivamente. Y una alteración en el estado general, por ejemplo, una fatiga visual, puede aumentar la foria. Y también la foria en sí puede ser responsable de cierta fatiga ocular, por ejemplo, que se puede evidenciar por síntomas como cefalea, cansancio y demás. Esto
puede con el tiempo hacerse cada vez más frecuente hasta que en un punto puede llegar a hacerse, puede evolucionar a un desvío permanente cuando ya los mecanismos de fusión no son capaces de controlar el desvío. El tratamiento, si encontramos, por ejemplo, en el momento de examinar al paciente, encontramos que tiene una ametropía, o sea, un vicio de refracción, es importante la corrección. En pacientes con exoforia, puede ser útil la realización de ejercicios ortópticos. Y ya en casos muy raros, si es que el desvío se vuelve cada vez más evidente, podemos optar por el tratamiento quirúrgico. Ya pasando a hablar de los desvíos permanentes, vamos a empezar hablando de lo que son las esotropias. Esotropia es también se le conoce como estrabismo convergente o desvío hacia adentro de los ejes oculares. Realmente nosotros los oftalmólogos casi nunca hablamos de estrabismo convergente, pero cuando nos vienen interconsultas casi siempre nos dicen estrabismo convergente, estrabismo divergente. Nosotros hablamos más bien de esotropia o exotropia. Realmente ni siquiera luego decimos esotropia. Hablamos como en código, en siglas. ET cuando es esotropia y XT cuando es exotropia. Ya habrán escuchado alguna vez entre los oftalmólogos, tiene ET en OD, esotropia ojo derecho, y XT AO en ambos ojos, y así sucesivamente. Esta es la forma más común de estrabismo. Puede ser intermitente, o sea, darse por momentos, o también permanente, estar todo el tiempo desviado, y puede no ser alternante, o sea, puede ser por momentos fija con un ojo y por momentos fija con otro ojo. Como vemos en la imagen, prueba de Krinsky, entonces, prueba de Hirschberg, mejor dicho, vemos el reflejo corneal y vemos que aquí cae en el centro y aquí cae un poquito hacia el borde de la pupila, ya que este ojo derecho es el que está desviado hacia adentro. Ahora, existen ciertos casos, ciertas características anatómicas que puede tener un pacientito que pueden dar un diagnóstico falso de estrabismo. Y esto se llama pseudoestrabismo. Fíjense bien, este paciente tiene un estrabismo real. Ahora, este pacientito, observen un poco el reflejo corneal, vemos que el reflejo corneal cae perfectamente en el centro de ambos ojos, sin embargo, da una ligera impresión de que tiene una esotropia. Esto es porque el paciente tiene una característica anatómica que se llama epicanto, que es un pliegue de piel en el canto interno del ojo, que es muy común de tener y es una causa muy común de consulta por pseudoestrabismo. Claro, un paciente con epicanto también puede tener estrabismo, pero hay que fijarnos bien en el reflejo corneal para así también tranquilizar a los padres, que suele ser una causa importante de preocupación en ellos. Existen dos tipos de esotropia. La esotropia congénita o primaria, en el que tenemos un exceso de convergencia debido a un fallo de una inhibición a nivel cortical. Sin embargo, también podemos tener una esotropia de tipo acomodativa. Si recuerdan las clases anteriores, la acomodación es un reflejo que tiene el ojo para enfocar imágenes que se encuentran cerca. Cuando nosotros enfocamos las imágenes de cerca y se desencadena el reflejo de acomodación, también a modo de reflejo tenemos una leve convergencia. En pacientes con esotropia acomodativa tenemos una acomodación muy marcada que hace que nuestro ojo converja, o sea, se desvíe hacia adentro. Esto puede darse por dos motivos. Uno, que el paciente tenga una hipermetropía elevada. Por lo tanto, él necesita enfocar para ver mejor y eso hace que su ojo se desvíe hacia adentro. Pero también podemos tener pacientes que no tienen una hipermetropía elevada, pero que el ojo, que tienen un poquitito más de hipermetropía, pero el ojo converja excesivamente. O sea, una relación acomodación-convergencia muy elevada.
La esotropia congénita, el desvío ya aparece a los pocos meses de vida. Se caracteriza por una desviación constante de los ojos hacia adentro y puede ser en un ojo o bien en ambos ojos. La magnitud del desvío es igual tanto de lejos como de cerca y suelen tener hipermetropía pero baja, que suele ser menor a más 250. En cambio, las esotropias acomodativas, el desvío suele aparecer ya después de los 18 meses. Se caracteriza por un inicio intermitente del desvío que se presenta especialmente cuando el niño fija su atención en un estímulo tanto de lejos como de cerca, pero se acentúa cuando el paciente mira de cerca. Cuando es por hipermetropía, se suele aparecer en hipermetropías mayores a más 3. Pero si tenemos una convergencia exagerada, ya se puede dar con hipermetropía a partir de más 2 dioptrias de graduación. El manejo depende de cuál sea. Si evidentemente tenemos una hipermetropía, tenemos que corregir ópticamente la hipermetropía. Y si el paciente tiene menos de 2 años y tiene una hipermetropía más elevada en un ojo o eh, tiene una hipermetropía más elevada en un ojo, podemos hacer también los parches para prevenir la ambliopía. Y ya en pacientes en los que no se corrige por ninguna de estas técnicas, se puede optar por la corrección quirúrgica. Pasa también muchas veces que el paciente lleva muchos años sin consultar, o sea, son pacientes que nunca luego consultaron y que si bien cuando eran niños eso se podía arreglar con los anteojos, hoy en día ya de adultos el músculo ya está fibrosado en su posición y es muy difícil volverlo a colocar, entonces esos son los pacientes en los que se suele hacer la corrección quirúrgica. Acá vamos a ver cómo muchas veces el anteojo puede ser de principal importancia en el manejo. Fíjense en el ojo izquierdo y cómo corrige su posición, ya que con los lentes lo que se hace es corregir la acomodación de esta paciente. Y la paciente entonces al usar los lentes no acomoda y al no acomodar no converge. Ahora, los desvíos menos frecuentes que son las exotropias o estrabismo divergente, como dicen los otros médicos que no somos nosotros. Representa el 30% de todos los estrabismos y puede ser intermitente, puede ser constante o puede ser secundaria a otras patologías orgánicas oculares. Entonces, la exotropia intermitente es una exotropia que no se da todo el tiempo. El paciente tiene periodos en los que notamos que están desviados los ojos y periodos en los que los ojos están bien alineados. Y esto es porque el paciente es capaz de compensar mediante una convergencia funcional. Si bien a veces es incapaz de hacerlo debido a que el desvío es mayor. O sea, cuanto más desviado está, más difícil para el paciente poder converger. Inicia entre el primero y el tercer año de vida y eso se vuelve cada vez más frecuente. A diferencia de las esotropias, son pacientes que no tienen una refracción o una ametropía elevada, tienen una ametropía normal, no tienen ni miopía, ni hipermetropía, ni nada. Y el desvío es de alrededor de 20 a 45 dioptrias prismáticas. Estos son pacientes que por el hecho de ser capaces de compensar, o sea, de no tener desvío todo el tiempo, pueden vivir con su desvío sin ningún inconveniente. Sin embargo, más bien por estética, si el desvío es muy significativo y el paciente le causa mucha fatiga o pasa mucho tiempo con el ojo desviado, puede optarse por el tratamiento quirúrgico. Acá vemos, por ejemplo, un pacientito que tiene ciertos momentos de desvío, en ciertos momentos está en ortotropia y en ciertos momentos está otra vez con los ojos desviados.
Ahora, la exotropia constante, vemos los ojos desviados hacia afuera permanentemente y sin modificar la magnitud del desvío. El desvío, la magnitud del desvío es de alrededor de 30 a 60 dioptrías prismáticas con un promedio de, de 45. Las eso y exotropias, en la mayoría de los casos, las alteraciones son en los músculos rectos, rectos horizontales. Pero cuando tenemos una exotropia constante, en el 50% de los casos también tenemos alteraciones de los oblicuos. El 40% de los pacientes puede presentar ambliopía y también, como en el caso anterior, en casos significativos podríamos optar por la cirugía. Si el paciente fija con los dos ojos, alterna un ojo y otro, no solemos tener tanta ambliopía, o sea, el paciente ve bien en los dos lados. Sin embargo, cuando tiene un ojo fijador muy evidente, el ojo que no se usa, el que suele generar ambliopía. Una vez ya desarrollada la ambliopía después de unos años, el hecho de operar el paciente es estrictamente estético. Acá un paciente ya adulto aparentemente con su XT. Y también cuando tenemos una lesión orgánica, por ejemplo, un paciente que tiene un leucoma. Leucoma es una cicatriz de la córnea. Tiene una retinopatía que ya no se trató o una catarata que ya no se puede tratar, ya no se trató. Los pacientes suelen desarrollar una exotropia secundaria. Si lo que tiene el paciente es realmente algo irreversible, o sea, la lesión orgánica es irreversible, podríamos por lo menos operar los músculos extraoculares para que los ojos estéticamente se mantengan rectos, pero esto va a ser estrictamente estético. Ya por último y mucho menos comunes, les voy a hablar un poquitito de los estrabismos verticales solamente para que sepan que existen y es falta del alineamiento vertical, o sea, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Y existen muchas causas, por ejemplo, una alteración cortical que se llama desvío vertical disociado, hiperfunciones de los músculos oblicuos, síndrome de Brown, parálisis del oblicuo inferior, fractura del piso de la órbita, ¿se acuerdan? Parecia al recto o una miopatía tiroidea. Los estrabismos verticales se suelen presentar en patrones. Esto quiere decir que a la mirada hacia arriba y a la mirada hacia abajo varía la magnitud del desvío horizontal. El patrón en A se presenta cuando al mirar hacia arriba los ojos se juntan y al mirar hacia abajo los ojos como que se separan, y en patrón en B es lo opuesto. Y son alteraciones de los músculos oblicuos. El tratamiento también, si es muy marcado, suele ser quirúrgico, ya depende mucho de la magnitud, de la parte estética, de las molestias que tenga el paciente y también de la ambliopía social. Bueno, ¿alguna pregunta de estrabismo? Estrabismo es muy largo, muy complejo y no es tan fácil de entender, pero es bastante interesante realmente. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que ya hablamos un poquitito en las clases anteriores, que es la catarata congénita. La catarata congénita se presenta en 3 de cada 10.000 nacidos vivos, siendo en las 2/3 partes una patología que se presenta de forma bilateral. En la mayoría de los casos en que tenemos una alteración bilateral, la herencia es de tipo autosómica dominante. Sin embargo, si se presenta de forma unilateral, suelen considerarse casos esporádicos, ya que son pacientes que no tienen ni antecedentes familiares ni enfermedad sistémica, y los lactantes suelen ser pacientes a término y pacientes sanos. Algo de vital importancia en pacientes con catarata congénita es identificar si existe alguna enfermedad sistémica asociada.
como por ejemplo podrían ser enfermedades metabólicas como la galactosemia, la enfermedad de Lowe, enfermedad de Fabry, monocidosis, infecciones intrauterinas. La que más da catarata congénita es la rubeola congénita, la toxoplasmosis, varicela, citomegalovirus, anomalías cromosómicas como el síndrome de Down, síndrome de Edwards y maullido de gato. Y como les dije, esto es de principal importancia, ya que muchas veces la catarata congénita puede ser la primera manifestación o la única manifestación de algo que puede llevar a más adelante causar, por ejemplo, un retraso en el desarrollo. En mi servicio, por ejemplo, hace unos años, recibimos un niño con catarata congénita. La especialista la oftalmopediatra le operó, salió todo bien, pero un tiempo después el paciente dejó de venir a sus controles. Em, Tiempo después reaparece y la mamá nos comenta que estuvo internado, creo que en el hospital de clínicas o no sé dónde, por, no me acuerdo, hizo una alteración metabólica que todavía no estaban diagnosticando. Tomándole la historia clínica, la mamá nos refirió que al hermanito mayor de este niño le había pasado lo mismo, sin embargo, el hermanito falleció en Argentina. Y un tiempo después, no sé si la mamá no sabía, buscó, recabó datos o les dieron recién el diagnóstico, no sé cómo fue, se diagnosticó que el hermanito sufría de galactosemia y gracias a esto, este niñito que fue operado aquí de catarata congénita, también se le diagnosticó de galactosemia y se le pudo hacer el tratamiento correspondiente para que este niño pueda sobrevivir a diferencia de su hermanito, ¿verdad? En este caso, el niño tuvo que morir su hermano para que sea diagnosticado y era la catarata lo que nosotros pudimos encontrar, pero en nuestro caso no se le, no se le pidió ningún análisis específico. Lo que quiero decir con esto es que nosotros podíamos haber también pedido por lo menos una rutina laboratorial un poco más ampliada a modo de por lo menos llevar a sospechar antes de que este paciente se interne, por ejemplo. En cuanto a la morfología de la catarata congénita, suele presentarse de forma muy similar a la catarata del adulto. Sin embargo, es como que tiene una morfología más variada y muchos autores consideran que ciertos tipos de catarata pueden relacionarse, nos pueden llevar a sospechar de cuál es la etiología o el modo de herencia, o también puede llevarnos a sospechar en niños que no son todavía verbales cuál es la visión que este niño tiene. Las opacidades nucleares se limitan al núcleo embrionario fetal y la catarata puede estar formada por opacidades finas, se suele asociar a microftalmos. La catarata lamelar es del núcleo, afecta una lámina particular del cristalino. En algunos casos se suelen asociar con extensiones, suelen ser de herencia autosómica dominante y pueden presentarse en lactantes con trastornos metabólicos. La catarata coronaria es una que rodea al núcleo como una corona, suele ser esporádica y solo ocasionalmente hereditaria. La opacidad de cérula o en punto azul no suelen ser muy, o sea, son inocuas, no suelen alterar mucho la visión, pero suelen estar asociadas a otro tipo de opacidad. Lo mismo con las suturales, que son se ubican, o sea, es la opacidad en una parte central del cristalino que se llama sutura. Y estas también se asocian a otro tipo de opacidades. La catarata polar anterior puede ser plana y lo que la característica principal de este tipo de catarata es que puede estar asociada a membranas pupilares que son restos embrionarios. Lo mismo, la catarata polar posterior puede estar asociada a restos embrionarios en la parte posterior del ojo que también afectan a la retina. El manejo de la catarata congénita se centra en evaluar la densidad, la morfología, patología ocular asociada y otros signos significativos.
ya que no podemos muchas veces determinar la agudeza visual exacta en los pacientes y como ya les dije, es importante estudiar más allá del ojo al paciente. Esto es lo que estoy haciendo, es una observación para nosotros los oftalmólogos, ya que el paciente no puede ser, no es solamente una catarata, a lo mejor es una enfermedad metabólica y el diagnosticarlo o llevar a pensar puede salvarle la vida al pacientito. Y dependiendo ya de la opacidad, generalmente el tratamiento es quirúrgico. Otra patología, ¿alguna pregunta de catarata congénita? Bueno, el glaucoma congénito primario, ¿alguien habló? Doutora, a Sí. catarata congênita, ela, depois que faz a cirurgia, a criancinha, o bebezinho, consegue enxergar ou como que é? Si se opera a tiempo, sí. Si se opera a tiempo, se le ponen unos lentes correctivos, se le suele hacer parches y muchas veces el paciente puede ver de forma normal. Sin embargo, como por ejemplo si se dan un bebecito y no es, viste que esta imagen que yo les puse al principio, por ejemplo, a ver, esto por ejemplo es muy evidente, ¿verdad? Muchas veces no es muy evidente a simple vista. Y por lo tanto, son pacientes que acuden ya tarde. Y el hecho de acudir tarde a la consulta hace que sean diagnosticados tarde, la vía visual ya se formó y a veces ya no es posible recuperar lo que no se formó a tiempo. Pero si son diagnosticados a tiempo, tratados a tiempo y manejados a tiempo y bien, correctamente en el postoperatorio, deberían poder ver como una persona normal. Bueno, ahora también otra cosa de la que ya hablamos, pero vamos a puntualizar un poquito más hoy, es el glaucoma congénito primario. Es una patología que se da en 1 en cada 10.000 nacidos vivos. La mayoría son casos esporádicos, sin embargo, 10% puede tener una herencia autosómica recesiva de penetrancia incompleta y se localizaron 3 genes, o sea, 3 locus dentro de los genes que se podrían relacionar como responsables de dicha patología. El drenaje del humor acuoso es lo que está afectado en estos pacientes y esto se da como resultado de un desarrollo anormal del ángulo. La característica anatómica más identificada es la ausencia de una estructura que está dentro del ángulo que se llama banda del cuerpo ciliar, siendo esta sustituida por un material amorfo, translúcido, que oculta el trabéculo y por lo tanto altera el drenaje del humor acuoso. Tenemos 3 tipos de glaucoma congénito primario. El glaucoma congénito verdadero, que se encuentra en el 40% de los casos, en la que la presión intraocular se encuentra elevada durante la vida intrauterina. El glaucoma infantil, en el 55% de los casos, en que la enfermedad se pone en manifiesto antes del tercer año de vida. Y llamamos glaucoma juvenil cuando ésta se presenta entre los 3 años de vida y los 16 años de vida. La clínica de estos pacientes es bastante heterogénea. Dependen de la edad del inicio y del nivel de la presión intraocular. Ambos ojos suelen estar afectados en el 75% de los casos, pero esto se da de forma asimétrica. La turbidez corneal suele ser el primer signo que perciben los papás. Y esto es como resultado del edema corneal, epitelial o estromal. Los signos más evidentes suelen ser lagrimeo, fotofobia y blefarospasmo, que es lo que le suele llevar al paciente a consultar. Pero también podemos tener un ojo grande que se llama oftalmo, que ya vimos en las clases anteriores, que esto ya es resultado de una presión más elevada antes de los 3 años de edad.
A no ser que esto no, que sea muy avanzado, como por ejemplo este niñito que parece un ojito grande, grande pero grande normal, los padres no suelen referirlo, no suelen notarlo como algo muy evidente. A medida que la esclera se agranda, también se adelgaza y adquiere un aspecto azulado, que esto sí ya lo hace mucho más evidente. También el aumento de la presión puede dañar la córnea causando unas bandas, o sea, dando una opacidad en banda de la córnea, que son las roturas de la Descemet, y el edema crónico del estroma puede dar lugar a una cicatrización corneal permanente. Algo importante también en estos niñitos es que si bien el nervio óptico está dañado, son los únicos, o sea, es el único glaucoma que sí puede retroceder por completo el daño del nervio. O sea, la excavación del nervio óptico, como vimos en el adulto, puede retroceder por completo si el tratamiento es hecho en tiempo y forma. El manejo realmente no es fácil porque son niños pequeños. Los niños pequeños no se dejan hacer nada, a veces ni la boca se les puede revisar y mucho menos el ojo, y por lo tanto la evaluación inicial suele ser realizada bajo anestesia general. Se le toma la presión intraocular con un tonómetro portátil de Perkins. Se mide el diámetro corneal y esto es muy importante. El diámetro corneal mayor a 11 milímetros en menor de un año y mayor a 13 a cualquier edad no debe hacer sospechar de buftalmos. O sea, el diámetro corneal debe ser menor a 11 milímetros en menores de un año y 13 milímetros a cualquier edad. Y también se le puede realizar una gonioscopía bajo anestesia general. Esto de medir el diámetro corneal, a lo mejor si es un bebé o una bebé que se porta muy bien, ustedes mismos pueden intentar hacerlo en algún momento en el que se acuerden de mí y sospechen que el pacientito que ven en pediatría tiene los ojos extrañamente grandes. Entonces, pueden intentar de repente con una reglita medirle la córnea, el diámetro así. Y si es que tiene 13, 14 o tiene menos de un año y ya tiene 13, 12 milímetros, eh, por favor, refiéranle a modo de por lo menos que este paciente sea estudiado. El tratamiento suele ser quirúrgico, se hace un procedimiento un poquito menos invasivo que se llama goniotomía o, de ser necesario, también se puede realizar una trabeculectomía. ¿Alguna pregunta sobre glaucoma congénito? Bueno, y por último, algo que realmente nos implica a todos, porque el médico de familia, el clínico inclusive, y mucho más el pediatra y mucho más el neonatólogo va a observar y va a elegir los pacientes que van a ser sometidos a screening. Muy importante es la retinopatía del prematuro, ya que el diagnóstico oportuno, el tratamiento oportuno puede mejorar la vida de muchísimos bebecitos que tienen esta patología. ¿Y por qué digo esto? Ya que la ciencia avanzó y los servicios de neonatología avanzaron y mejoraron tanto, hoy en día tenemos una sobrevida mucho mayor de pacientes prematuros, especialmente en hospitales como los hospitales, como el hospital en el que yo estoy, que es un hospital de referencia, que vienen prematuros de todo el país, porque tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales. Esta sobrevida de los niños prematuros hizo que sea más, que tengamos más retinopatías del prematuro, ya que, como vamos a ver, las semanas de nacido son un factor o sea, pocas semanas de nacido son uno de los factores de riesgo principales relacionados. Y cada vez tenemos bebés más pequeños, cada vez tenemos bebés que nacen con retinas más inmaduras, que está buenísimo que nazcan, que sobrevivan los bebés que nacen más pequeños, pero así también encontramos mucho más retinopatía del prematuro y es algo que tenemos que conocer todos para poder por lo menos derivar a los pacientitos que sí o sí deben ser
estudiados y también saber cuándo derivar. Es una alteración de la vasculogénesis retiniana que, de no ser tratada, puede ocasionar una pérdida parcial o total de la visión. Es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, según la OMS, y eso es, no realmente acá es mucho mayor. Existen 9% de prematuros de todos los nacidos vivos cada año, de los cuales 2% son menores de 32 semanas. 7.5 de ellos, 7.5% de ellos desarrollan ROP. ROP es retinopatía del prematuro. De este 7.5%, 6,27% requirieron algún tipo de intervención. Yo hice hace unos años un trabajo sobre ROP, o sea, sobre retinopatía del prematuro. ROP le decimos por sus siglas en inglés, Retinopathy of Prematurity. Yo hice un trabajo hace unos años en mi hospital, que es el Hospital Nacional de Itagua, y realmente estudié fichas de 500 prematuros. No sé cuántos niños nacieron eh, a lo largo de esos 3 años, pero yo encontré 500 prematuros, de los cuales 98, o sea, 100, vamos a redondear a 100, tuvieron algún tipo de retinopatía prematuro. O sea, yo encontré una prevalencia, una frecuencia, mejor dicho, de casi 20% de prematuros, a diferencia del 9% que es lo que refiere la OMS. De mis 100 pacientes con retinopatía perdón, de mi 20% de prematuros, alrededor del 20% a través de ellos tuvieron ROP. O sea, nosotros tenemos más prematuros y más retinopatía del prematuro, a diferencia de lo que nos dice la OMS. Bueno, de vital importancia. Y todo lo que dice en esta, mm, en esta diapositiva quiero que graben, porque cualquier cosa de acá les va a salir. Que es cómo se desarrolla la vasculatura retiniana dentro del desarrollo intrauterino. La retina es una de las pocas estructuras que todavía no tiene vasos alrededor de los 4 meses de vida intrauterina, o sea, 16 semanas. La formación de los vasos retinianos inicia a las 16 semanas de edad gestacional, con el crecimiento hacia temporal y el crecimiento hacia nasal. Los principales responsables son lo que nosotros llamamos VEGF, que es factor de crecimiento del endotelio vascular, o sea, Vascular Endothelium Growing Factor, o el factor de crecimiento, el factor símil insulina. Estos son los principales responsables del crecimiento de la vasculatura retiniana desde las 16 semanas. Como ustedes notarán, hacia la periferia nasal es como más corto el trayecto que hacia la periferia temporal, por lo cual esto va creciendo a medida que pasan las semanas. Acá creo que está en meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 5, 6, 7, 8. O sea, la periferia nasal es alcanzada ya a las 32 semanas u 8 meses. Y la periferia temporal termina de completarse, o sea, los vasos llegan hasta ahí recién a las 40 semanas. Esto de por sí ya nos permite conjeturar que pacientes nacidos antes de las 40 semanas no van a tener todavía la vasculatura retiniana completa. ¿Y cuál es el problema? Si un paciente nace de 37 semanas, un poco más grande, por lo general estos vasos crecen y no hay ningún inconveniente. Al nacer el paciente, de forma prematura, él se encuentra dentro de la panza, se encuentra en un ambiente de relativa hipoxia. Al salir de la panza, muchas veces, al ser sometido a niveles elevados de oxígeno, empieza a
encontrarse en un estado de hiperoxia. Este estado de hiperoxia genera un feedback negativo de las hormonas encargadas del crecimiento de mis vasos, por lo que se da un stop en el crecimiento vascular retiniano. Sin embargo, a medida que el pacientito va desarrollando todos sus organitos en los primeros días de vida, porque se da un proceso metabólico súper importante, el paciente entra en una hipoxia relativa y esto reanuda la secreción de dichas hormonas, lo cual está genial. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces la reactivación, la reanudación de la secreción de estas hormonas puede ser excesiva, dando una alteración del crecimiento de los vasos en este paciente. O sea, estos vasos pueden crecer perfectamente normales hasta la periferia o tener una proliferación fibrovascular a este nivel que puede ser más importante e inclusive avanzar hasta un desprendimiento de retina que, como ya vimos en la clase anterior, es algo bastante grave. Entonces, el bebé nace, se genera hiperoxia, bajan los factores de crecimiento de los vasos, se da un stop en el crecimiento de los vasos. El bebé crece, entonces desarrolla hipoxia, vuelven a generarse las hormonas, pero estas hormonas pueden secretarse de forma excesiva y el crecimiento vascular puede ser anormal. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un pacientito para que un pacientito presente de retinopatía al prematuro? Bajo peso al nacer, baja edad gestacional, esto es categórico. Gestación múltiple porque suelen tener bajo peso y suelen nacer prematuros. Oxígeno suplementario. El oxígeno suplementario es súper importante porque tiene que ser lo suficiente como para mantener bien los niveles metabólicos del bebé, pero no tiene que ser muy excesivo porque el oxígeno suplementario excesivo también puede alterar nuestras hormonas de crecimiento y dar lugar a una retinopatía del prematuro. Transfusiones sanguíneas, anemia, infecciones perinatales, hipercapnia, hipoxemia y factores maternos. Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo, el Ministerio de Salud Pública determinó, ya que no existen signos y síntomas tempranos en un bebé que nos indiquen, sí, este bebé puede tener retinopatía del prematuro, así nomás, determinó que según ciertas características del recién nacido, va a ser necesario un examen rutinario temprano y regular. El, el screening o el tamizaje de retinopatía del prematuro, según el ministerio, debe ser realizado por un oftalmólogo especialista en ROP, especialista en retinopatía del prematuro, que puede ser retinólogo u oftalmopediatra. Y se hace mediante oftalmoscopía indirecta, o sea, fondo de ojo. ¿En quiénes? Esto es pregunta de examen. Recién nacidos con peso menor a 1.750 gramos, 34 semanas o menos de edad gestacional, que recibieron oxígeno suplementario, alguna otra complicación o restricción del crecimiento intrauterino. Y el momento del examen no es cuando nace, no es urgente, porque todo ese proceso fisiológico que les mostré, o sea, fisiopatológico realmente que les mostré acá, lleva su tiempo. O sea, si nace el bebé y nosotros le vemos acá, vamos a ver lo que esperamos ver. O sea, un bebé que nace prematuro no va a tener luego todavía todos los vasos crecidos y le vamos a ver cómo esperamos que esté ese ojo. Sin embargo, las alteraciones van a ser vistas recién al número de semanas que indica esta tabla y es este el momento en el que debemos hacer el primer control de fondo de ojo en este paciente. Si nació, por ejemplo, con 27 semanas, a la cuarta semana de vida. Si nació con 26, a la quinta semana de vida. Si nació con 33 o 34 semanas, a la cuarta semana de vida. Y les digo esto ¿por qué? Porque es nuestro pan de cada día.
que viene un residente de pediatría y nos dice, por favor, doctora, tengo un bebé prematuro que está internado y se tiene que ir ya de alta y solamente necesitamos su fondo de ojo para su alta. ¿Y cuánto tiempo de nacimiento tiene? 2 semanas. No nos sirve, no nos sirve a nosotros, no le sirve al bebé, no le sirve a nadie, porque ese bebé va a tener una vascularización incompleta y ya, es, es a lo que vamos a esperar. Sin embargo, en el momento en que nosotros tenemos que ver, en el momento en que nosotros tenemos que tener especial cuidado de que no empiece a generarse una alteración vascular en ese paciente, es recién a la cuarta semana. Entonces, ahí recién tenemos que realizar ese fondo de ojo. Claro, yo puedo hacer ese fondo de ojo a tu bebé y que se vaya de alta, pero sí o sí va a tener que venir otra vez a la cuarta semana. O sea, ese pobre prójimo bebé recién nacido va a ligar 2 fondos de ojo en menos de 2 semanas. Entonces, no tiene sentido. El momento del inicio de los exámenes debe seguir este esquema temporal. Ahora, esto no es algo que ustedes tengan que manejar, pero les voy a explicar para que puedan entender. Como ya les dije, la vasculatura retiniana comienza en el nervio óptico y va creciendo hacia la periferia temporal y hacia la periferia nasal. Para esto, se dividió la retina en 3 zonas. Una zona 1, que es una zona circular que rodea el nervio óptico o papila, que va, que tiene como centro, como ya les dije, el nervio óptico y va hasta, hasta un punto que representa el doble de la distancia entre el nervio óptico y la mácula. O sea, el nervio óptico y la mácula es X, 2X es el doble de la distancia y ahí se delimita la zona 1. La zona 2 rodea la zona 1 llegando hasta el borde nasal. Y la zona 3 es el resto del espacio, esta semiluna que sobra. O sea, cuando el bebé a las 16 semanas empieza la vascularización en zona 1. A las más o menos, no sé, 32 semanas alcanza la zona 2 y a los 40 alcanza la zona 3. ¿Para qué se divide esto? Para poder, como les digo, para poder expresar dónde se encuentra la lesión vascular en el momento del diagnóstico. Por ejemplo, ROP grado 1, que ya vamos a ver qué significa. Zona 2, o sea, el paciente recién hasta zona 2 creció su vaso y acá ya tiene una lesión. Entonces, eso es mucho más grave a que crezca en zona 3, porque zona 3 ya mi vascularización está casi completa. Y la zona 1 sí que es mucho más grave todavía, porque quiere decir que ya tiene una alteración y recién empezó a formarse. Y así sucesivamente. Bueno, ¿cuáles son los grados de retinopatía del prematuro? ROP grado 0 es que no tenemos retinopatía del prematuro. Grado 1 es pararon de crecer los vasos y tienen una línea blanca fibrosa. O sea, esto es, los vasos pararon de crecer y por encima del plano de la retina ya se levanta una pequeña línea de demarcación. La zona 2, esa línea blanca, se convirtió en un cordón sobrelevado. En la zona 3, por encima de ese cordón sobrelevado ya tenemos una proliferación fibrovascular. Grado 4, lo que temíamos, un desprendimiento de retina, pero esto todavía es parcial. Y en el grado 5 ya tenemos un desprendimiento total de retina. O sea, todo esto, o sea, este es el peor desenlace que podemos tener. De esto es lo que tenemos miedo. Entonces, debemos abordar en cualquiera de estos grados que encontremos. O sea, esta línea blanca puede avanzar a un cordón, que puede avanzar a una proliferación, que puede traccionar la retina y desprender de forma parcial, y esto puede traccionar cada vez más y llevar a un desprendimiento total de retina. Parte de eso, otra característica que también se describe cuando encontramos un paciente con retinopatía del prematuro, es dilatación y tortuosidad vascular. Esto se llama enfermedad plus. O sea, como escriben el retinólogo en la ficha es ROP grado 4, zona 2 con plus. O ROP grado 2, zona 2 sin plus. Y existe un tipo especial
de retinopatía del prematuro que es muy, muy grave, que se denomina ROP agresiva posterior, que es una forma severa y rápidamente progresiva de la enfermedad. Los controles suelen ser sucesivos. Cada grado en cada zona tiene su tratamiento, eso no hace falta que ustedes lo manejen, pero recuerden nomás que evidentemente un mayor grado es más grave y una zona más cercana a la papila es también mucho más grave. Y dependiendo de eso es que los retinólogos eligen instaurar el tratamiento. Recordemos que los niños pequeños, en la mayoría de los casos, cualquier manejo, cualquier cosa que tenemos que hacerlo a veces debe ser bajo anestesia general. El manejo de ROP tiene varias aristas, sin embargo, dos son los principales, las principales intervenciones que se sabe que tienen un buen resultado. Y uno es la fotocoagulación con láser. Es la misma fotocoagulación con láser que se usa para los desgarros de la retina que habíamos dado en la clase de desprendimiento de retina. Sin embargo, esta se hace en el quirófano con el bebé con anestesia general. Y también se puede optar por la inyección de antiangiogénicos. Se puede usar uno, otro o ambos tratamientos, dependiendo del tipo de retinopatía prematuro que tengamos, del tipo de alteración que encontremos. Por ejemplo, si encontramos enfermedad plus, se suele optar por utilizar antiangiogénicos. Si encontramos una proliferación fibrovascular que está traccionando, se usa láser. Si se encuentran los dos, se hacen ambas cosas. Los antiangiogénicos utilizados, el que está recomendado por todas las asociaciones, es el ranibizumab. El que se usa más a nivel local es el bevacizumab. Ese es bevacizumab, el nombre comercial es Avastin, ya habrán escuchado. Se utiliza de forma off-label, o sea, fuera de la recomendación estricta, ya que es mucho más barato y tiene buenos resultados. Y ya en pacientes con desprendimiento de retina, catarata, porque el ROP también puede dar como secundario una catarata, deben ser sometidos a cirugía con la intención de salvar la visión, por lo menos parcial, de ese ojito. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta sobre retinopatía del prematuro? Bueno, de todos modos, dejo conectado un rato más como para que puedan ir poniendo sus nombres. Y eso es todo. Muchas gracias y buenas noches.